Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia San Juan. Una vez más, para mí es un gusto y un privilegio estar delante de ustedes para compartir la palabra bendita de nuestro Señor. Hoy día quiero traer un mensaje basado en Romanos capítulo 8, 35 al 39. Y en ese pasaje vamos a estudiar. Voy a exponer la palabra de Dios. Espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Antes vamos a encomendarnos con una oración en la mano del Señor. Oremos. Bendito Padre, te doy gracias una vez más por tenerme, Señor, frente a la congregación Iglesia San Juan. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo use, Señor, esta exposición para que así, Señor, cada creyente pueda mirar su vida y a la luz de tu palabra, Señor, podamos avanzar, podamos meditar y reflexionar y hacer votos, Señor, para que seamos creyentes fervientes y perseverantes aquí en esta iglesia y sobre todo, Señor, dando buen testimonio ante el mundo, Señor, porque hay un mundo que nos observa. Hay un mundo que espera, Señor, que nosotros seamos creyentes genuinos y verdaderos. Y ese es tu deseo, bendito Dios. Bendícenos, pues, con tu palabra por medio de este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El título, hermanos, de esta mañana, en Romanos 8, 38 al 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Voy a dar lectura a continuación. Versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendita sea la palabra del Señor. El título en esta mañana, con esta pregunta del versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En la vida hay algunas cosas que resultan imposibles que sucedan. Por ejemplo, hay una hoja que se llama la hoja de loto. Esta hoja no se puede mojar. Por más fuerte que caiga la lluvia sobre ella, la razón es que esta hoja está cubierta por diminutas púas grasosas, de modo que las gotas de agua que caen sobre ella simplemente resbalan y no la pueden mojar. Así también, cuando pensamos en la vida cristiana y sobre todo en este texto de Romanos 8:35, quiero decir que todo creyente, hermanos, debe estar seguro de que ninguna circunstancia, por más difícil y contraria que estemos pasando, nos podrá separar del amor de Dios. Ahora, examinemos este pasaje bíblico a la luz de Romanos 8, 35 y 39, que demostrarán que ninguna circunstancia podrá separarnos del amor de Dios. En primer lugar, vamos a ver un primer grupo, que ninguna circunstancia contraria en esta vida nos separará del amor de Dios. Llamemos a estas circunstancias pruebas. ¿Qué son las pruebas? La Biblia nos muestra que las pruebas son aquellas situaciones contrarias y experiencias difíciles que pasamos en cierto momento en nuestra vida y aparentemente sin ningún motivo alguno. Ahora,
Pablo hace una lista de cosas que le habían pasado a él y posiblemente estarían pasando también a algunas personas, algunos creyentes en aquel tiempo. Y empieza a decir de esta manera: tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. Luego dice, hermanos, peligro o espada. Mire, Pablo, hermanos, había sido perseguidor de la iglesia, como sabemos, pero ahora él era perseguido por los judíos. Él había recibido muchos azotes, fue apedreado muchas veces, fue encarcelado por la causa de Cristo. Cuando la Biblia dice peligro o espada, la palabra espada en griego realmente se refiere a un cuchillo. Eso quiere decir que Pablo posiblemente habría sido librado de ser asesinado por algunas personas. Hermanos, quiero hacer aquí alguna pregunta. ¿Qué pensamos nosotros cuando estamos pasando circunstancias difíciles o cuando estamos pasando por ciertas pruebas? Lo usual, hermanos, es que podemos decir: creo que Dios se ha olvidado de mí en esta circunstancia. ¿Cómo Dios permite que yo sufra tanto? ¿Cómo Dios permite que esto pase a mí, a mi familia o a mis hijos? Quizás Dios ya no me ama. Y ese es el problema. Empezamos a sentirnos muy débiles, a decaer espiritualmente y a pensar muy negativamente cuando enfocamos nuestra mirada en lo grande que son los problemas y las circunstancias. Hermanos, pero ¿qué debemos hacer? Debemos enfocar nuestra mirada en Cristo, como dice la palabra. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. No enfocarnos en lo grande que son los problemas. Debemos confiar en el Señor, porque el Señor nos acompaña, hermanos, en cada situación difícil. Por más como que si fuera una gran tormenta, hermanos, Dios está ahí en medio de esa tormenta. Dios no nos abandona. Su amor va a ser constante hacia nosotros. Debemos confiar que el Señor sacará algo bueno de aquella situación difícil, porque eso nos enseña la Biblia, hermanos. Pensemos en el caso de José, el hijo de Jacob. Él era un joven, hermanos, el hijo menor entre 11 hermanos. A este joven, él pasó una vida muy difícil. ¿Por qué? Porque sus hermanos le envidiaban. Parece que su padre y su madre le amaban más a él, le daba más cosas que a los demás. Y así que empezaban a odiar a este joven. Un día quisieron matarle, pero finalmente le echaron en un pozo. Todo el día estaba José ahí. Y luego pasaban por ahí unos comerciantes madianitas, nos dice la Biblia. Y hermanos, decidieron: vamos a venderlo mejor y nos deshacemos de este soñador, como le decían a José. Los madianitas lo llevaron a Egipto y allí, hermanos, también ellos lo vendieron. Ahora, es interesante la vida de José, hermanos. Él tuvo que pasar muchas pruebas estando ahí en Egipto. Y después de muchos años, hermanos, José llegó a ser el gobernador de Egipto. Por la mano de Dios, estaba con él. Entonces, pasado el tiempo, hubo una gran hambruna en toda la región de Canaán. Entonces los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a buscar alimentos, porque sabían que ahí sí había alimentos. ¿Y qué pasó, hermanos? Allí se encontraron con José. Y esa es la parte interesante de la historia. Y quiero hacer aquí dos preguntas. Primero, ¿cómo tomó José la presencia de sus hermanos cuando los vio allá en Egipto? La pregunta 2, de la otra parte, ¿y cómo reaccionaron los hermanos de José cuando éste se dio a conocer a ellos? Hermanos, realmente en ambos lados había como un shock, ¿no?, emocional. Pensemos en José mismo. José estaba sufriendo al ver a sus hermanos. Él los reconoció, mas los hermanos no les conocían.
porque José ya se había transformado, ya su vida realmente él se vestía como un egipcio y ya no lo podían reconocer. Pero José estaba ahí, hermanos, sufriendo por dentro, pero no con odio, no con venganza, como que algunos podemos llegar a pensar: yo tengo todo el derecho de odiar o de estar resentido contra mi familia, contra mis hermanos por lo que me hacen. Pero hermanos, ¿cuál es la respuesta de José? Génesis 45, versículo 5. Cuando él se da a conocer a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermanos, esa es la respuesta de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios que está, hermanos, en comunión con el Padre, que en su corazón no hay odio, no hay resentimiento. Y eso es lo que nos dice Romanos 8:28. Unos versículos antes del texto que yo estoy considerando, pero está dentro de ese párrafo, de esta porción. Romanos 8:28. El apóstol Pablo nos dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Así que cuando nosotros estemos pasando un momento tan difícil, una circunstancia tan contraria, que nosotros podemos decir: pero ¿qué es lo que quiere Dios en medio de este sufrimiento? ¿Qué quiere Dios en medio de estas cosas? Hermanos, Dios tiene un plan a pesar del sufrimiento que podemos pasar, a pesar que hay persecución, a pesar que somos incomprendidos, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios todavía tiene un plan y Él está allí con nosotros. Y en segundo lugar, no hay ninguna fuerza maligna que nos separe del amor de Dios. Mira, hermanos, cuando Pablo dice: ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hermanos, estas se refieren al poder que tienen los ángeles caídos, la legión de Satanás, que a veces las pruebas no solamente son como de un nivel humano, sino también las pruebas son de un nivel, hermanos, diabólico, que vienen contra nosotros, contra nuestra vida en ciertas circunstancias, según lo permite el Señor y según los planes de Dios. En Efesios 6:12 nos dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, entonces hay veces que sí, la lucha es fuerte. Pero ¿cuál es el propósito del diablo? El diablo, nos dice la Biblia en San Juan capítulo 10, él ha venido para robar, para matar, para destruir. ¿Y qué cosa está pensando, hermano? En todo lo que Dios ha creado. Satanás tiene un gran ejército de maldad y él lo usa para crear caos en el mundo, para traer tristeza, hermanos, en el hogar, en la familia. Hermanos, cada vez que usted tiene esa clase de experiencias duras, inexplicables, enfermedades, falta de trabajo, hermanos, cualquiera de esas cosas inexplicables, es porque seguramente el diablo está metiendo su mano ahí, hermanos. Pensemos en Jesús. Hay un ejemplo cuando Jesús estaba ayunando. El diablo también, hermano, estaba contra Jesús. Él trataba de encontrar ocasión para tentar y traer una prueba a Jesús. Ahí cuando vemos en el Evangelio, dice: y Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. En otro paralelo dice: para ser probado por el diablo. Entonces prácticamente la tentación o la prueba es a veces muy similarmente es utilizada en la Biblia. Entonces recuerdan lo que le decía el diablo, le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Hermanos, Jesús sanó a los leprosos, dio vista a los ciegos, hizo correr a los cojos,
resucitó a los muertos. ¿Y qué sería para Jesús, hermanos, agarrar una piedra y convertirla en pan? Algo muy fácil, aparentemente. Pero Jesús no iba a hacer a petición del diablo. Ahí está el problema. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahí está entonces el Señor. Ahora, la segunda cosa que le dijo: si eres hijo de Dios, adórame un ratito y yo te daré todos los reinos de este mundo. Es que Jesús no vino para, hermanos, gobernar, disfrutar de los reinos de este mundo a lo grande o a lo lujo según los placeres de este mundo. Jesús tenía otra misión. Apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, hermano, la palabra está aquí en la mente. Al diablo se le derrota, hermanos, con la palabra de Dios. El último dice que el diablo llevó a la parte más alta y nos dice el pináculo del templo. Y ahí le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate y los ángeles vendrán y te rescatarán. Hermano, qué fabuloso parecía eso. Pero Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Hermanos, pero yo preguntaría una cosa: si tanto el diablo trataba de tentar a Jesús, ponerle a prueba, ¿por qué cuando estaba ahí en ese lugar, ahí en lo alto, por qué no empujó a Jesús de una vez? ¿Sabe por qué? Porque no puede. Tiene muchas ideas el diablo. Igual viene a ti, a tu mente, y te dice: no vales para nada, tus hermanos te odian, ellos no te quieren, y sabes que Dios no te ama. Entonces el diablo nos bombardea, hermanos, para debilitar nuestra vida, para debilitarnos a nosotros y hacernos caer. Pero, hermanos, el diablo no puede tocar nuestra vida. Por eso, hermanos, en el versículo 37, Pablo dice de esta manera: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está la razón, hermanos. Nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos, hermanos, estamos unidos al Señor y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Entonces, por lo tanto, debemos pelear, como dice la Biblia, la buena batalla, vestirnos de la armadura de Dios. Solo así lograremos la victoria contra el enemigo. Nos dice también, hermanos, en 1 de Pedro 5, debemos resistir al diablo mediante la oración, y entonces el diablo huirá de nosotros. Una verdad que está presente en este mensaje es que nadie ni nada puede separarnos del amor de Dios. Hay un caso especial en el caso del apóstol Pedro. Pedro fue zarandeado por el diablo antes que Jesús fuera crucificado, y Jesús le anunció a sus discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, en el momento dado, Pedro no pudo lidiar con el acoso de las personas que le habían reconocido como discípulo de Jesús, y quizá debido al temor de lo que le pudieran hacer, Pedro negó que conocía al maestro. Entonces, la Biblia nos dice: Pedro seguía a Jesús de lejos. Pero cuando Jesús se voltea y mira a Pedro con una mirada de amor y compasión, entonces, siendo consciente Pedro de que Jesús ya sabía lo que él había hecho, Pedro, hermano, se fue y lloró amargamente. Pedro estaba arrepentido de haber negado al Señor. Y después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos varias veces. Y en una de ellas se dirige a Pedro en Juan capítulo 21, versículo 14 al 18. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejos extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Con todas estas palabras Jesús demuestra, hermanos, el gran corazón que tenía. A pesar que Pedro le había fallado, el amor del Señor era incondicional. El amor de Dios era constante. Y quiero, hermanos, que ustedes consideren. Y yo estoy consciente de que estamos viviendo en días muy difíciles. Aún nos cuesta acomodar a esta nueva situación que estamos viviendo. Ya hubo mucha inseguridad debido a la crisis sanitaria. Muchos están enfrentando enfermedad por causa, hermano, de estas cosas. También había problemas sociales. Y de repente, hermano, estas cosas han afectado tu economía, han afectado tu salud, han afectado, hermanos, tus relaciones familiares. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. Dios sabe todo lo que has pasado. Dios ha visto tus lágrimas. Él conoce tus flaquezas y tus fortalezas. Y lo más importante que quiero decirte es que Dios sigue amándote con un amor eterno, con un amor incondicional. Si crees esto, hermanos, declara conmigo Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Crees en esto, hermanos? Entonces, pon tu mirada en el Señor. Pase lo que pase, nunca pienses que el amor de Dios se ha terminado, se ha agotado. El amor en este mundo puede agotarse. El amor en un matrimonio puede desvanecerse o enfriarse. Pero nunca el amor de Dios. Nunca el amor de Jesús. Jesús mismo dijo, hermano, en Juan 10, 28, de que nadie nos arrebatará de la mano de su Padre. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre celestial, te doy gracias, Señor, que a pesar de la dura situación que hemos pasado en todo este tiempo, y aún, Señor, seguimos pasando, tu mano poderosa ha estado cuidándonos y protegiéndonos. Perdóname y perdónanos si hemos querido desfallecer en medio de las pruebas, de las luchas, de las tormentas, y hemos dudado muchas veces de ti. Padre, perdóname. Ahora comprendo, ahora entiendo que tú nunca me has abandonado, nunca me has dejado, y que tu amor es incondicional y que tu amor es eterno. Tu amor es constante. Padre, te doy gracias. Te doy gracias infinitamente. Hoy quiero, Señor, poner mi mirada en ti y nunca apartarme de ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.